Desde Migraciones, donde a través de varios trabajadores y en un chat de WhatsApp, así de informales el asunto, se trasladaba información delicada de las personas que salían del país, también ingresaban. Hablamos de políticos, pero también personas que están vinculados a otro tipo de actividades. Veamos el informe y también respecto de las medidas que se estarían tomando al interior de la institución tras esta denuncia, como les decimos, reportada a través de Punto Final. A diario, desde aquí, desde el aeropuerto Jorge Chávez, ingresan y salen unas 400.000 personas en promedio. Pero hay algo que viene ocurriendo con un grupo muy particular de ellas. Algo que le cuenta la Unidad de Investigación de Latina Noticias. Es la entidad estatal encargada de administrar las entradas y salidas de peruanos y extranjeros del territorio nacional. La Superintendencia Nacional de Migraciones tiene a su cargo las puertas de acceso al país y una de ellas es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se centrará esta historia. Inspectores y supervisores vienen dándole al sistema un uso, digamos, adicional. Roberto, para empezar, esta es información que no debería estar en nuestras manos. Bueno, efectivamente, ¿no? Esto contiene información personal, ¿no? Información además del tránsito migratorio de las personas, ¿no? Esto es información que debería estar protegida además con niveles de seguridad según la legislación vigente en el Perú, y los funcionarios encargados de tratar esta información solo deben usarla única y exclusivamente para la finalidad que esta información les ha sido entregada, ¿no? Lo que hasta ahora parecía un trabajo profesional y confidencial se ha convertido para funcionarios de migraciones del aeropuerto en un festín. Durante las últimas 3 semanas, el equipo de investigación de Latina se ha reunido hasta con 4 trabajadores de migraciones que coinciden en una cosa: órdenes expresas de coordinadores y supervisores para extraer información del sistema informático de la entidad. Eso es un reglaje ilegal y que se tiene que investigar a fondo. Yo me siento muy indignada con lo que usted me está informando. Cecilia Chacón, ex congresista de Fuerza Popular, se acaba de enterar que la información de su último viaje a los Estados Unidos recorrió chats grupales de WhatsApp de trabajadores de migraciones. Yo voy a solicitar a las instancias correspondientes al Congreso de la República que hagan una investigación al respecto. Pero, ¿cómo es extraída la información del sistema? Cada que un pasajero pasa control migratorio en el aeropuerto, entrega su pasaporte. La lectura digital del documento permite que su información personal y de vuelo se cargue en la pantalla del inspector. Retirado el pasajero, este toma una fotografía de la pantalla con la información aún cargada y tras ello la envía a un chat grupal encargado de recopilar la información. No existe en los reglamentos de migraciones ningún procedimiento en virtud del cual en tiempo real se pueda fotografiar un terminal en el aeropuerto o en un punto de entrada al país para ser enviado a través de un sistema paralelo al de migraciones, como puede ser una aplicación de mensajería instantánea. En efecto, no existe en migraciones ningún protocolo que autorice hacer lo que se viene haciendo. Ese es el motivo por el que trabajadores de la entidad han decidido contarlo todo. Como evidencia de la práctica, entregaron a este programa un paquete de fotografías de las fichas con un patrón común. Se trata principalmente de políticos. Es un acto muy grave, ilegal, oscuro, propio de servicios de inteligencia de otros tiempos, que se utilizan para hacer un reglaje de los políticos y mañana tener una información utilizarla con fines oscuros. Luis González Posada, exministro aprista, está también en la lista. Se trata del mismo tipo de información que se compartió de la exministra Mercedes Arauz. Fotografía, firma, foto y datos exactos de procedencia y vuelo mientras pasaba migraciones. ¿Qué uso cree usted que se le puede estar dando a esta información? No tengo idea, ¿no? Pero si algún funcionario cree que con eso puede chantajear a las personas, o sea, me parece, de todas maneras es un delito. Están publicando información privada con personas que no tienen por qué leerla. El Estado lo solicita
para que uno entre y salga y eso quede en un registro que es público, pero con pedido del juez para poderlo revisar. Pero no es solo la información de políticos retirados la que es de interés de los inspectores de migraciones. También la de políticos, digamos, con actividad en pausa. Tal es el caso de las fichas migratorias del ex primer ministro Salvador del Solar, del ex ministro de Economía Luis Carranza, la de Raúl Díez Canseco y hasta la del ex consejero de campaña de Keiko Fujimori, Carlos Raffo. Políticos en actividad, otros varios, sobre todo congresistas. Sí me parece irregular que estén difundiendo por chat esa información que está en manos de Migraciones y que solo Migraciones debiera tener, salvo que un juez ordene que le entregues esa información. ¿Usted cree que ameritaría por lo menos una investigación este tema? Sí. Pero ni Migraciones quiere dar la cara, ni mucho menos ofrecer una entrevista. Vayamos ahora con otro elemento clave de esta historia. Uno de los informantes de Migraciones permitió a este periodista grabar el grupo de WhatsApp que transmite las informaciones y con ello confirmar su existencia como vehículo de extracción y reenvío de la información. Lo que usted tiene en pantalla podría parecer a simple vista el chat regular de un grupo de amigos de trabajo, pero pertenece más bien a trabajadores de Migraciones. En este caso el grupo se llama Subgrupo C Edu. Está compuesto por una serie de teléfonos de funcionarios de Migraciones. Más números aquí. Se preguntarán ustedes qué tipo de información es la que comparte este chat a pedido de los jefes de los inspectores o incluso políticos. De aquí proviene la información de Arauz, que ya hemos visto, la de Carlos Neuhaus, por ejemplo, y termina incluso filtrando datos de otros personajes, como los del futbolista Luis Advíncula, y es el movimiento migratorio en tiempo real de la mamá de Paolo Guerrero. Llama también especialmente la atención que distribuya las fichas del paso por Migraciones de periodistas como Enrique Castillo o Milagros Leiva. Amerita por lo menos una investigación de parte de la institución y probablemente incluso del Ministerio Público para determinar qué está pasando aquí. Sin duda, una investigación por parte de Migraciones, una investigación interna de manera inmediata y eventualmente el Ministerio Público, porque como bien decía acá, por lo menos se podrían estar configurando dos delitos, el de violación del secreto profesional del artículo 165 del Código Penal o el delito de tráfico ilegal de datos personales del artículo 154A del Código Penal, ¿no? Por lo tanto, esto debe merecer una investigación inmediata. Las fechas de las capturas de información permiten conocer que el irregular accionar de los inspectores migratorios data, por lo menos, desde inicios de este año, época en la que la institución era dirigida por Roxana del Águila Tuesta, superintendente de Migraciones hasta hace apenas 2 semanas. Será a su nueva cabeza, Marta Silvestre Casa, a la que le tocará responder la pregunta más importante de esta historia. La gran pregunta es cuál es el objetivo de la recopilación de esta información y, por supuesto, quiénes son los beneficiarios de tan especializado sistema informativo. Una pregunta que solamente Migraciones puede responder. Exactamente, hay que recordar que se estaba viviendo todavía en aquel momento desde donde habría iniciado, y esto es con condicional, finalmente este tipo de presunto reglaje en medio de una campaña electoral también, así que esperamos respuestas. A propósito de este caso, la Superintendencia de Migraciones se pronunció mediante un comunicado. En Twitter se ha dispuesto el inicio inmediato de un proceso de investigación interno en el Servicio de Control Migratorio del Aeropuerto Jorge Chávez a fin de sancionar y separar de la entidad a las personas que hayan usado indebidamente la información a la que tienen acceso para el estricto ejercicio de sus funciones. Será interesante saber qué otro tipo de malas prácticas también se realizan en otras instituciones, lamentablemente. Estamos hablando de información delicada que estaba siendo puesta a servicio, no se sabe para qué, a través de las redes sociales, pudiéndose reenviar incluso sin ningún cuidado. Pero además, tras el inicio de las investigaciones, la Superintendencia de Migraciones restringió el uso de celulares a los empleados designados en módulos de control y atención al público.
En un documento enviado a los trabajadores se señala que quienes incumplan esta orden deberán someterse a la responsabilidad o a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que disponga la entidad. De hecho, en este Twitter, lo que publicado además por Christopher Acosta, quien lidera la unidad de investigación de Latina y que lo hizo público a través de sus redes sociales, en Twitter se señala que este documento se envía, por ejemplo, al jefe zonal de Chimbote, de Cusco, Iquitos, Hilo, Pucallpa, Lima, Huancayo, Puerto Maldonado, Tarapoto, Arequipa, Chiclayo, Tumbes, Trujillo, Puno, Piura, Tacna y el Callao. Además, por su parte, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, indicó que la Autoridad Nacional de Protección de Datos de su sector ha tomado acciones inmediatas para determinar las responsabilidades entre el personal de la Superintendencia de Migraciones. Tenemos allí el tuit y además sobre ese tema, lo último que tenemos ahora mismo es información en vivo desde el Congreso. En Noticia Ahora y nos enlazamos rápidamente con Luis Morocho. Decíamos desde el Congreso de la República. Se actualiza la información respecto de esta denuncia realizada en Punto Final. Luis, buenas tardes. Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes. En efecto, como señalas, la Comisión de Relaciones Exteriores ya hace un tiempo acaba de acordar citar justamente a este grupo de trabajo a Marta Silvestre, la superintendenta de Migraciones, para que explique todo este tema en torno a un supuesto reglaje contra personajes políticos, periodistas, etcétera. Y no ha sido la única comisión que se ha pronunciado al respecto. Se habla también de la Comisión de Defensa o la Comisión de Inteligencia, que podría, digamos, ampliar su rango de investigaciones para citar a estos personajes. Incluso hoy, Fátima, que está citado a la Comisión de Defensa, por ejemplo, el ministro del Interior, Barranzuela, se dice que en el pliego interrogatorio se va a incluir justamente este tema para que aclare justamente, porque entendemos o sabemos que Migración es un organismo que depende justamente orgánicamente del Ministerio del Interior. Sin embargo, esto, Fátima, no es lo único interesante. Esta mañana, tarde, también ahora en el Congreso de la República, pues en breve, falta poco, a las 3 de la tarde está prevista la reunión entre la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, para ampliar, entre otros temas, por ejemplo, la presentación del gabinete en el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza, pero además un tema clave, Fátima, porque el día de mañana que habrá pleno, justamente se va a hablar sobre la cuestión de confianza, y ese tema justamente lo vamos a conversar en breve, Fátima, sobre lo que atañe al tema de migraciones. Justamente tenemos declaraciones del congresista Ernesto Bustamante, miembro de la comisión, donde se refiere justamente a esta información revelada el día de ayer en Punto Final, Fátima. Correcto, Luis, te agradezco por la información. Entonces se hace la cita. Vamos ahora a escuchar. Entonces yo pediría hacer una citación al nuevo Superintendente Nacional de Migraciones. Realmente él tiene pocos días en el cargo, pero él puede reunir la información pertinente a esto, porque realmente es preocupante que estos aparentes reglajes puedan estar teniendo lugar y hayan tenido lugar. Y necesitamos conocer qué cosas se puede explicar desde el lado de la Superintendencia Nacional de Migraciones, porque es un tema que atenta contra la libertad individual, contra la seguridad y contra, naturalmente, la democracia, ya que se trata de seguimientos personales a representantes del pueblo.